Hola amigos, estamos en otro programa de voltajes aleatorios, ya el programa número 8, y como invitado, como pueden ver, tenemos a Diego Noguera. Él va a tocar en un momento más, que está dentro del contexto de nuestro programa, ¿cierto? Que busca hablar sobre música experimental, máquinas y arte sonoro. Diego, bienvenido. Es todo tuyo el espacio.
Diego Noguera en Radio TXS. Muchas gracias. Ahora vamos a un tema y volvemos para entrevistarlo. Estamos de vuelta en TXS Radio en voltajes aleatorios. Bella presentación, muy bella. Lo que, como ya es habitual desde hace unos programas, donde parten tocando nuestros invitados, la pregunta, el setup, ¿cómo lo planteaste? Un poco, sí. Sí. El setup, bueno, consiste en un sintetizador modular con un case IntelliGel 7U, creo que son. Sí, el 7U. Que es súper útil porque tiene entradas y salidas de audio y entradas y salidas de MIDI, entonces es rápido de instalar y ahorra un par de módulos. Y a mí me ha funcionado súper bien. Un Octatrack, que es como, para mí ha sido fundamental hace mucho tiempo ya, ese instrumento. Varios hablan como del cerebro. Sí, es un poco el cerebro, por decirlo, es como el reloj. Como el reloj y el organizador. Claro, para los que no sepan, ¿cierto? La Octatrack es como un sampler. Tiene varias funciones. Claro. Es sampler, es secuenciador, tiene 8 tracks de audio, dentro de los cuales puedes tirar audio de 1 milisegundo hasta 8 horas de audio, dependiendo como de el tamaño de la tarjeta. Un mezclador. Y tiene 8 pistas MIDI. Con polifonía cada una, entonces y cada una de esas pistas tiene un arpegiador distinto y bueno, todo lo que tiene Electron en automatización y en probabilidades y en todo ese tipo de cosas. Y después estoy ocupando un Digitone que lo ocupé recién súper al final del set, como que generalmente lo ocupo más y ahora estuvo mucho más basado en el modular, la verdad. Entonces, por ejemplo, del Octatrack yo saco un cue hacia el case de IntelliGel y ese cue de audio va hacia uno de los módulos que es el Panharmonium, que es esa melodía, por ejemplo, ese piano, sí, no sé, que aparece primero como osciladores sonando y después aparece como la tecla del piano que efectivamente está sonando. Sí. Esa tecla del piano viene del Octatrack y entra al Panharmonium. Y después tengo también salidas de la IntelliGel del case modular hacia el Octatrack. Donde también le hago tratamientos relativamente pequeños, como de paneo. Hay automatizaciones de paneo de repente, no sé si cacharon que de repente había como unas cositas que salían por distintos lados, de volumen también a veces y de un poco de reverb. Un poco, en este caso le puse más reverb. Un poquito más, hoy día sí. Es que el reverb infinito lo ocupo mucho como... Es muy bueno para las transiciones. Sí. A falta de lupera. Sí. Ese shimmer que queda como... Dejar como congelado así. Entonces ese es el ruteo y nada, el reloj principal sale desde el Octatrack, entra al modular y entra al Digitone. Oye, y en el caso del modular estamos hablando del formato Eurorack, ¿no es cierto? Sí. ¿Nos podéis contar un poco la elección de este formato? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué es lo que te entrega? Lo que me entrega es como... Uno lo va descubriendo a poco, la verdad. La primera razón, las primeras 2 razones por las cuales me metí en el mundo Eurorack, la que finalmente justificó un poquitito para mí era una especie de andar como de alguna u otra manera andar con un estudio transportable. Como la portabilidad, aunque suene raro en un modular, fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Y después el hecho de poder armarse un instrumento, como la sensación de tener un instrumento, como quien tiene una guitarra o como quien tiene como... Eso también me atrajo mucho. La idea de ver afuera lo que generalmente no se ve en una caja negra, por ejemplo. Nada en contra de las cajas negras, me parece que son maravillosas. El Octatrack es una caja negra y me parece que es como increíble, como una obra de arte. Pero también creo que hay algo en la visualidad del modular que me parece que no es menor, porque cuando, no sé, uno ve a un guitarrista tocar, uno sabe de dónde viene el sonido de alguna u otra manera.
Pero en la música electrónica eso es mucho más difícil. Por lo mismo uno entra como una especie como de constante híbrido sonoro que no tiene ninguna fuente. Entonces por lo menos ver muchos cables. Muchos de distintos colores. De distintos colores, da la sensación de que hay algo que está pasando o que hay algo que se está transmitiendo. Y eso en el en vivo me parece súper importante. Además que creo que con un modular hay otra cosa que me parece interesante también, que es el acceso al espacio más caótico de la música, que es un acceso un poco más directo, que también es lindo ver cómo algo se desarma y se vuelve a armar. Creo que el modular tiene un acceso a esa fragilidad que es súper importante en vivo también. Creo que en vivo hay que y es súper difícil también encontrar eso en la música electrónica, como ver sets que sean frágiles. Eso me interesa súper harto, porque así creo que la real conexión entre el público y quien está tocando tiene mucho que ver con esa fragilidad, como con la sensación de que esta persona se puede equivocar, o que estamos entre todos armando algo. Y eso en la música electrónica es difícil porque, claro, siempre tienes la opción de asegurarlo todo de una manera súper heavy y uno funciona en ese como equilibrio, ¿no? Como cuánto aseguro y cuánto me arriesgo. Pero creo que justo ahí está el espectáculo de la cosa. También pasa que hay una cosa temporal en el modular. O sea, sacáis estos cables y probablemente nunca vaya a poder replicar lo que hiciste ahora o lo que venías haciendo, trabajando en ese parche. Sí, yo igual, sí, estoy y no estoy de acuerdo, como que tengo las dos sensaciones. Creo que también hay una especie de mito de que nunca más vas a poder replicar lo que lograste en un momento en un modular, y depende de lo que tú quieras replicar, porque sí hay universos que se pueden replicar. Ideas, que esos digamos. universos tengan timbres distintos es otra cosa, pero el comportamiento de algo sí se puede replicar. Claro, a veces no funciona exactamente como uno quisiera, pero a veces, claro, uno les dice a las personas es que nunca es lo mismo, pero para la gente suena igual, ¿cachai? Y uno se mete en esta idea de que es tan distinto, tan distinto, tan distinto, y creo que es medio a mí me ha resultado un poco peligroso. Creo que es mejor, para mí personalmente me ha servido más asumir que hay universos que puedo replicar. Y dentro de esos universos, claro, hay variaciones, hay todo ese tipo de cosas. Si uno toma, por ejemplo, el módulo el Marvels, que es un módulo que genera una especie de caos controlado, claro, yo le puedo decir a alguien, lo que pasa es que lo que estás escuchando nunca es lo mismo, pero va a ser lo mismo. Claro, sí, porque la idea permanece, digamos. Es Claro. una idea que se replica. Es como, yo puedo dar una idea de una forma, frasearla de una forma, y va a ser la misma idea si la fraseo de otra forma. Claro, pero lo interesante es que estos universos, y lo que sí da el modular, y creo que lo están dando cada vez más máquinas, que es estos universos que tú generas, que en un momento son estáticos, los puedes empezar como a estirar para un lado para el otro, y empezar a desordenar, y desordenar, y desordenar, y de repente, como volver a armarlo. No sé si se acuerdan como el reactor que tenía esa cosa que siempre encuentro que es maravillosa, ¿caché? Que tiene como ese fade, que lo tiene el Octatrack también, entre un preset y el otro, que podéis como pasar de hacer Crear ahí todo un un universo. mundo, y, Sí. claro, y hacer como un fade, pero no es un fade sonoro, ¿cachai? Es un fade No, po. a un otro comportamiento, Sí. que es distinto al fader De DJ. de DJ, por ejemplo, o sea, un DJ me podría discutir y absolutamente, pero estamos como extremando ideas como Exacto. para... Sí, pasar de un ambiente rápidamente a otro con... Claro. Y lo que planteas del modular, esta cosa cambiante de fragilidad, lo llevo también a como en las áreas de acción que tienes, porque eres compositor, ¿cierto? Y también te mueves en el mundo del teatro. Sí. ¿Está ligado un poco eso del modular con el teatro, con la arte escénica finalmente? Sí, yo pienso que sí. Hay otra cosa del modular que yo creo que tiene que ver con la pregunta, y es que me permite que esté todo conectado con todo. ¿Cachai? Que como que un sonido pueda pasar por el modular, por el Octatrack, por el Digitone y por la mesa de sonido para tirarlo a distintos lados. Esa como maleabilidad de un mismo voltaje, un mismo sonido, es muy bacán, y creo que eso es una búsqueda que existe, por lo menos en mí, desde muy muy chico, desde que empecé a hacer música para teatro, por ejemplo, que es que
todas las cosas que estén en escena estén conectadas de alguna u otra manera, ya sea sonoramente o en términos rítmicos o en términos como de lo que sea. Claro, antes no era un modular, yo me acuerdo, una de las primeras obras que hice fue con el Vicente Ruiz, me acuerdo. Vicente. Sí. Y lo que tenía era una pachera de enchufes, ¿cachai? Como que encendían distintas como electrodomésticos en escena. Me electrocuté muchas veces. Yo creo que ese fue mi primer modular. O sea, estáis buscando esa línea. Un poco más peligroso. Sí. Claro. Sí, bueno, claro. Y después apareció el Maxim SP en mi vida, por ejemplo. Sé que fue un programa fundamental, que lo estudié mucho y lo trabajé mucho con el Mirko Petrovich, que es un genio, es una persona de la cual yo he aprendido muchísimo y tuvimos varios años trabajando con ese programa y teatro. También en esta idea de que esté todo interconectado con todo, como a nivel sonoro. Después, claro, pasó esta maravilla de que el Maxim SP fue parte de Live, que de alguna u otra manera a muchos de los que no somos extremadamente expertos en el Maxim SP nos ayudó mucho. Obvio, generó una combinación ahí bastante virtuosa. Sí, porque antes era, a ver, tengo este sonido, ahora cómo lo grabo. Como tienes que hacer un... ese universo ahí. Y ahora ya como ciertas cosas en las cuales ya no es necesario quedarse tanto rato, uno las puede pasar más rápido. Y del Max, yo creo, el Live aparecieron los sintes y ya el modular empezó a hacer un camino que venía. Oye, a propósito un poco de esa pregunta que me parece súper interesante respecto a la vinculación con la danza, el teatro, que es una cuestión que yo creo que nos apasiona particularmente a los dos de lados distintos, pero también de lados similares. Pero te juro que igual quiero llegar a ese punto, pero antes quería saber un poquito de este universo, ese universo que queréis crear sonoramente. Si un poco nos podéis contar, ahora estuvimos hablando de las máquinas, pero me interesaría saber qué universo sonoro estáis buscando replicar, comillas, no citándote. Creo que de a poco lo hemos ido entendiendo mejor. Y hablo de lo hemos ido entendiendo mejor porque creo que son cosas que uno crea con otra gente. La música es algo que he ido entendiendo junto a mi hermano Damián, es algo que he ido entendiendo junto al José Vidal en danza, es algo que he ido entendiendo junto a la Manuel Infante, junto al Cristian Plana, junto a todas las personas con las cuales he ido trabajando en universos sonoros. Entonces creo que es importante también decir que son cosas que uno va armando en conjunto y creo que en principio, más que un universo específico, creo que está la idea de efectivamente generar un universo. Y así como en el teatro la luz siempre va a ser artificial, el día nunca va a ser verdad, como en una sala de teatro siempre es de noche, siempre la luz es una decisión. Entonces creo que primero hay que generar, o a mí me funciona mucho, primero generar un universo dentro del cual las cosas suenan de una manera, o reaccionan de una manera, o se relacionan en términos de comportamientos de una manera. Contagios, etc. Claro. Entonces, dentro de ese universo hay comportamientos distintos y hay formas de relacionarse distintos. Entonces son como círculos adentro de círculos que de repente se comunican entre ellos. Creo que un ejemplo súper interesante podría ser como, o sea, Radiohead hace eso mucho. Tienen el tema que es la batería, la guitarra, el bajo y la voz. Y afuera tienen un universo orquestal o electrónico gigante, enorme, que pareciera no tener nada que ver con lo que está pasando adentro, pero de repente hay alguien adentro que lo empieza a invocar, ¿cachai? Y de repente entra ese universo que está afuera, se hace partícipe adentro, ¿cachai? Y esa entrada es muy narrativa y eso es muy lindo, ¿cachai? Fue como la tragedia de alguna u otra manera, ¿cachai? Que tienes a gente hablando de cosas, pero que saben que van a morir, ¿cachai? Todos sabemos que van a morir. Y ese universo de la muerte está afuera, está en la amenaza, está todo el tiempo diciendo, va a ocurrir, va a ocurrir. Y estas personas van a hablar y a través de esa habla van a tratar de demorar un poquitito esto que va a ocurrir. Pero algo va a pasar acá adentro que va a hacer que ese universo, ¡guau!, entre.
¿cachai? Y se haga presente. Yo creo que, pensando en lo que acabo de hacer, tiene que ver con, claro, están estos tonos afuera que son bastante inofensivos y que están rodeando algo. Y claro, al final entra y se distorsiona y ese universo se transforma en un ladrillo que hay que soltar, cortarlo digamos. bajando los faders, ¿cachai? Como, entonces yo creo que tiene que ver un poco con esos como universos adentro de universos que creo que son interesantes. Es que funciona como los guiones también, como Sí, siempre hay que eso armar un está pensando. contexto para Sí. que algo ocurra. Y ese contexto creo que en la música electrónica, así como la luz en el teatro, hay que hacerlo. Porque claro, cuando ves una guitarra, una batería y un bajo, el contexto ya está. Más o menos sabes a lo que te estás enfrentando, ¿cachai? Pero si ves un tipo con una caja al frente, no... Claro, hay quizás mucha gente espera como, no sé, música electrónica bailable o cosas por el estilo, pero yo creo que ya no. Pero eso, creo que primero está la creación de ciertos como mundos, por decirlo de alguna manera. te cacho, Que cuando te cacho. estaba hablando me acordaba de Magnolia. ¿Te acuerdas cuando están las distintas historias y se empiezan a cruzar y de alguna manera la música también no está presente 100%, está ahí? Y empieza Al como acecho. a aumentar su tiempo Sí. y está todo acompañando. Al final se une y de repente Sí. ocurren las cosas. O sea, Sí. es interesante eso. Sí, lo que hace, bueno, ahora escuchamos ese tema de Limaps, que siento que él hace algo también un poco similar. Tiene esa exploración sonora muy heavy, pero al mismo tiempo mete un ritmo que uno podría decir que es reggaetón, pero es básico. Yo siento más que es un ritmo más tribal, más físico, como que apela a un universo súper, muy físico. ¿No? Hay Sí. algo ahí muy particular. Yo se lo encuentro interesantísimo lo que hace, porque genera este universo, ¿no es cierto?, como de exploración sonora, pero lo que está ocurriendo adentro es físico y está lleno de emocionalidad física, por decirlo de alguna manera, y me parece súper difícil de hacer. Asunto que se radicalizó bastante con el trabajo del José Vidal, ¿no? En términos de cómo la comunidad física, corporal, en su repetición, en su fraseo, en su manera de vincularse al espacio y al tiempo, están vinculados también con el trabajo que tú desarrolláis a nivel, comillas, tecnológico. ¿Qué vinculación veis tú ahí entre tecnología electrónica y cuerpo? O cuerpos como comunidades. Son varias formas de relacionarse, encuentro yo. Lo veo como una relación bastante a veces feliz y a veces bastante y a veces bien trágica. Pero creo que ambas cosas pueden producir algo. Creo que esa diferencia es tremendamente importante. Yo tenía un profesor, me acuerdo, el Enrique Pardo, con quien estudié como música y teatro, y que él hablaba que siempre la relación entre el actor o el bailarín y la música es una relación trágica, porque siempre él sabe que la música lo puede aplastar en cualquier momento, ¿cachai? Entonces creo que hay hay un equilibrio súper precario entre las dos cosas. No sé, para mí es un tema bien conflictivo, porque claro, hay experimentos como de meter la tecnología en los cuerpos, por ejemplo, trabajar es con una sensores, ¿cachai? Como está toda esa dimensión. De esa dimensión aparecen ciertos comportamientos que uno puede seguir trabajando con sensores o con todo ese tipo de cosas, o simplemente tomar esos comportamientos como métodos de composición, por ejemplo. ¿Cachai? Que tiene mucho que ver con lo que hacemos con el José. El José y yo, de alguna u otra manera, trabajamos mucho con números. A los resultados que llegamos con esos números son tremendamente distintos, ¿cachai? Pero el principio es relativamente similar. Los medios son distintos, claro. Yo ocupo estas cosas y el José ocupa cuerpos, cosa que es bien impresionante. No sé, a mí el contraste de las dos cosas me impresiona mucho. Claro, el tema de las ondulaciones, el tema de las intensidades. Yo tengo la sensación en lo personal como espectador, hay que decirlo, que de alguna manera el mundo del sonido
y la escucha atenta de esos cuerpos en movimiento generan capas de vinculación Sí, eso que es. son sumamente distintas y altamente poderosas y efectivas, no efectistas, sino que, porque hay una discusión interesante, efectivas en términos de la afección de los cuerpos de quienes participamos de esos eventos. Claro, ¿Cachai? sí, absolutamente. O sea, es súper complicado porque, interesante, porque por ejemplo cuando trabajamos con el José hay que hacer una música que funcione a dos bandos. Tiene que ser una música que genere reacción en generalmente los más de 100 bailarines con los que trabajamos, Sí, impresionante. que además es en vivo, ¿cachai? Es una, entre comillas, improvisación, pero esa música tiene que al mismo tiempo funcionar para el público que está viendo esto, que muy fácilmente pueden sentir que están mirando una fiesta a la cual no están invitados, ¿cachai? Entonces, tiene que generar esos dos planos como hacia adentro, pero al mismo tiempo hacia afuera, y ahí es donde están las distintas capas. Y ahí es como cada uno, tanto yo como los bailarines, nos vamos contando nosotros mismos, nos vamos interpretando nosotros mismos, ¿cachai? De repente hay un grupo de bailarines que agarra el tono que yo estoy tirando por allá, hay otro grupo que está agarrando el bombo y hay otro grupo que está agarrando como una síntesis granular que estoy tirando por el parlante X, ¿cachai? Pero como esos tres elementos están dentro de una misma música, esos tres comportamientos van a tener que ver el uno con el otro. Y ahora, claro, todo eso tiene que tener una cierta narrativa, en términos de poder ver muy bien en qué momento ese material se gasta, porque estamos haciendo una obra que además la están viendo otras personas, ¿cachai? Y ahí estamos con el José sentado al lado mío acá y empezamos como a... Y ese proceso, ¿cómo se configura? Porque tenéis en la síntesis y en la música, tenéis varios componentes. Tenéis el sonido que vaya a lanzar, como tú lo decías, por ejemplo, no sé, el bombo o esa síntesis granular que va a generar que cierta persona lo recoja de una u otra forma y se fije más o menos en eso. Pero está la parte compositiva propiamente tal, musical, que también va a tener un efecto en la emoción que va a tener en la gente. Sí. Y cómo así que se genere ese, digamos, el rompimiento del muro, en el sentido de que esa gente venga a participar sin participar también. Ahí hay algo súper complejo. Hay algo complejo, pero al mismo tiempo también ahí radica una de las razones por las cuales me gusta tanto hacer música para danza o para teatro, y es que cuentas con el tiempo, ¿cachai? Con el que no cuentas si es que lanzas un disco, por ejemplo. Tienes a personas en un teatro que están sentadas y se van a quedar ahí, a no ser de que realmente no les guste la obra, y por lo tanto puedes tener 5 o 6 minutos para desarrollar una expectativa, por ejemplo, para desarrollar un tema, para mutar de un sonido a otro, o para hacer efectivamente una narración estructural de algo. ¿Cachai? Cuando la música sale sola, el skip, o sea, a los 30 segundos probablemente van a empezar a saltar la canción, ¿cachai? Van a empezar a saltar el track. Pero en el teatro existe esa posibilidad. Cuando me refiero al teatro me refiero al edificio, no me refiero como a la obra de teatro, para decir como donde ocurre la danza, donde ocurre la música, donde ocurre... Buen punto ese, ¿eh? Sí. Como... entonces tienes esa posibilidad, ¿cachai? De desarrollar estructura, que creo que es una de las cosas que más me obsesionan y más me entretienen, es armar estructuras. Pero esas estructuras las vais armando cuando la obra ya está lista. Es tipo, la pregunta sería así como, un DJ está tocando en vivo, tiene más o menos, entre grandes comillas, el mismo escenario, la gente no se va a ir salvo que ya sean 10 minutos de mala música, pero el DJ puede hacer que si está viendo que no está funcionando, cambiar. Sí. ¿Tú vas haciendo eso también en vivo? ¿Tenéis esa posibilidad? Depende del proyecto. En el proyecto que estamos desarrollando con el José ya hace como 2 años, sí. En los trabajos anteriores que hacíamos con el José era milimétrico, era todo milímetro a milímetro, y era una composición milimétrica. Con la Manuela, por ejemplo, y con la Manuela Infante es milimétrico también. Ahí no hay una coma que no esté trabajada. ¿Y eso es como el número? ¿Hay un cuento ahí con el número? Pensando en ¿Con música. el José, por ejemplo? Con ¿sí? el José sí.
mucho. Pero trabajar en qué sentido, en tramas, Sí. Lo que pasa es que, pero son medios para llegar a otras cosas de alguna u otra manera. Cuando son muchas personas que están en escena, las cuentas, por ejemplo, o el contar es súper importante y sirve mucho. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo una música que está en 6 octavos, ¿no es cierto? Y hay un grupo de bailarines que está contando en 7, empieza a generar un constante cambio de punto de vista frente al centro, ¿cachai? Que empieza a desplegar una cantidad de imágenes que son maravillosas. O sea, cuando no resulta. ¿Cachai? Pero claro, o sea, si hablamos, por ejemplo, de algo tan simple como el mínimo común múltiplo, ¿cachai? Como si yo tengo un 7, un 6 y un 3, sé que en el número X estos 3 van a coincidir, ¿cachai? Pero van a haber coincidencias entre otros 2 durante todo ese trayecto, y esas coincidencias yo le puedo asignar ciertos comportamientos que pueden ser tanto musicales como lumínicos como gestuales. Entonces eso ya va generando una grilla que empieza a enarbolar como toda una estructura, ¿cachai? Y después yo puedo decir, cada vez que coinciden los 3, puedo repetir 3 veces la cuestión y empieza a ver como eso es como uno de los ejemplos, ¿cachai? Y así solamente con esa estructura uno puede como armar. Oye, no podía dejar de reírme, tengo que decirlo, en la medida que tú ibas describiendo ese proceso, en la medida que tú decías esto podía vincularse entre sí y aquí se puede llevar de esta otra manera, no podía evitar pensar en el modular, en el clock, en la modulación, en los filtros, en los efectos, en todas las dimensiones que nos permiten constantemente efectivamente generar todas esas capas. Pero lo interesante en teatro es que está con espacio, con elementos de luz, o sea, cómo empieza estas distintas dimensiones a ser una sola cosa, finalmente. Claro, exactamente, y el modular es como una representación en pequeño de todo ese universo tinglado. ¿Es un mini teatro? ¿Es un mini teatro? Un poco, o sea, digo, es algo que está completamente interconectado, y eso me parece interesante. Que es interesante, sí. Y a ver, Andrés me contaba sobre algunas actividades que ha estado haciendo esta semana, que también Oye, sí, ¿cómo está nos parece interesante contar, también por el momento en que estamos viviendo, ¿cierto? Estallido social, cómo nos vamos conectando también con la comunidad. ¿Has estado haciendo algo en...? Sí, hemos estado trabajando con el José, de hecho, tuvimos 3 funciones durante esta semana, en la Villa Portales, en Cerro Navia y en La Legua. Y son funciones dentro de las cuales hay la gente que vive en esas comunas se puede inscribir y ser parte de la obra que se presenta al final del día. Entonces el día parte con un taller que después deviene en un ensayo y que después deviene en una de estas presentaciones que se hacen en la calle. Y ¿cómo eligieron el punto donde se reúnen? Creo que hablaron con las distintas comunidades. No estoy seguro cómo hicieron esa elección. Y ahí iba con el modular y en la calle nomás. ¿Y cómo se comporta en ese contexto? Es interesante. Tú me estáis contando un poco ahí de la tierra, de cómo es la situación. Interesante igual. La situación es súper interesante. Y descubrí otra cosa del modular que me pareció súper interesante también, y es como... creo que el modular uno habla así como uno habla del teatro como un edificio donde pasan muchas cosas distintas. Creo que es interesante hablar del modular como una forma de conectar cosas. Creo que una caja negra también puede tener un comportamiento modular, ¿cachai? Como creo que eso es importante. O lo modular puede ser juntar distintas, no sé, pero es súper especial porque claro, en la calle hay mucho ruido, o sea, hay muchos otros elementos que entran, no está el silencio anterior a la obra, no hay ninguna de esas cosas. Entonces el generar el contexto, que es lo que hablábamos antes, es heavy. Tenés que realmente como decir ahora, ¿cachai? Como esto no es un helicóptero, como soy yo, aquí estoy, eso está sonando. Pero al mismo tiempo es interesante mezclarlo efectivamente con los sonidos que están ocurriendo, y ahí nada, es como hay que ser muy claro por sobre todas las cosas. Y lo que da el modular que es bueno es que uno puede muy rápidamente, y lo digo muy concretamente, resonar con los espacios.
Por ejemplo, puedes afinar las cosas a ciertas frecuencias que efectivamente reboten con los muros que te están rodeando, con los edificios que te están rodeando, ¿cachai? Que no es este el caso. Y eso se puede hacer, y nos vimos, yo me vi varias veces haciéndolo, como en vivo, como de repente cachando que había una frecuencia que decía que rebotara en todas partes y uno como que se quedaba ahí. O también ciertos comportamientos muy claros, porque, por ejemplo, en Cerro Navia, todos los bailarines que eran más de 120 creo como que se dispersaron. Yo tenía gente bailando atrás, adelante, gente escalando murallas, como arriba de los árboles. Y así como... ¿Cómo los juntamos? ¿Cachai? Estábamos con el José ahí. Entonces, claro, en ese momento lo que más me sirvió fue tirar un sonido bajo y empezar a buscar la frecuencia donde resonara la plaza. ¿Cachai? Entonces fue como un llamado a... Al orden. como Tipo elefante. no, escuchar sobre todo, ¿cachai? Que creo que la escucha es finalmente lo más importante de todo. Y creo que es de lo que se trata también la obra que estábamos haciendo, es con el escucharse, sobre todo en el contexto, con todo lo que está pasando acá. Creo que el oído se hace cada vez más importante. Sí, tienes razón. Oye, estamos casi terminando, se ha pasado volando Demasiado rápido. otra vez. De hecho, yo creí que llevamos 15 minutos hablando y ya quedan 5. Con respecto a eso, tú al inicio dijiste que el Eurorack te permitía crear un instrumento, que básicamente era como yo lo interpreto como una lutería de alguna forma. Venía camino para acá escuchando la entrevista de Maillard Melodies a Adrian Utley, el de Portishead, Sí. y ahí se comentaba también algo parecido, que es lo que quiero preguntar, que el Maillard Melodies decía que se había encontrado en un evento con un tipo que tenía desde los 16 y ya tenía como 60 años un Synthi. Acá ese sí. Entonces, claro, él decía que era su instrumento, ¿cachai? Había pasado todo ese tiempo, 44 años con el instrumento, que era básicamente como una guitarra, como alguien que se compra una Fender y está con una guitarra. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad con el modular, porque se presta para sacar, poner módulos, cambiar, que haya una relación como se tiene con un instrumento realmente? ¿Como con la Octatrack, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. De todas maneras que sí. Porque en el fondo hay como una diferencia que es importante, siento yo, que es... Claro, una cosa es aprenderse un módulo y otra cosa es aprender cuál es el comportamiento del sonido. Cuando funcionas más desde el comportamiento del sonido, el módulo va a ser una herramienta que te va a llevar a ciertos lugares, con más tendencias a unos que a otros. Entonces, ahí, claro, puedes cambiar módulos y va a seguir siendo tu instrumento, aunque contenga esta como constante fluidez, porque creo que la fluidez es muy parte de hecho, ellos hablan Eurorack, justamente ¿cachai? de esa palabra, de lo fluido que era el... ¿Cachai? Porque va cambiando, pero finalmente si llegamos como al hueso de la síntesis, hay tantos tipos de síntesis, no hay más que los que hay, claro, aparecen la síntesis de vectores y cosas que, pero de alguna u otra manera igual son un poco derivados de lo que ya conocemos. Y eso, a mí una de las cosas que me gusta del modular, claro, es esta posibilidad de trabajar con empresas pequeñas, no sé, como hay algo También hay un tema como Oye, importante. estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo quisiera de verdad agradecerte la visita. Nos pillamos por ahí lejos, donde estáis viviendo tú ahora, que es Berlín, en Schneidersladen. Sí, Pero viendo módulos. recuerdo súper contento ese momento porque nos dimos un fuerte abrazo, ¿no? Y fue agradable porque estuvimos ahí una tarde absorbiendo un poco las necesidades que tenía Diego Y de vimos el encontrar... ¿Ah? El System 55. El System 55, el Ya está 15, en su casa. y hasta en mi casa ese sistema, de hecho, ¿Cuál? el 15. Oh, Bueno, nada, si tenéis un tiempo podéis pasar a verlo, no hay problema. Nada, agradecerte enormemente, como ya lo empecé a decir y quiero volver a decirlo, bienvenido a Voltajes Aleatorios, Diego. no, gracias a ustedes por hacer este espacio. Es súper importante hablar de estas cosas. Así que bacán. Muchas Y nos gracias. vemos el próximo programa. Recuerden, en YouTube, suscríbanse, vean los programas anteriores, y este va a estar a partir del
A más tardar el miércoles, dependiendo de algunas cosas. Hay que recordar, como siempre, barricada sonora, hoy día como a las 5 en el Parque sí. Bustamante. Pueden llegar con cualquier cosa que meta ruido, 2 palos sirven. Así es. Después se pueden ocupar para otras cosas, pero eso no me culpen a mí. Y mañana está Love en el Metro Lovial a las 15 horas también. A las 17, perdón. Ya. A las 5. Súper. De ahí somos y nos vemos la próxima semana en TXS Radio. Chao, gracias, Nos Diego. vemos, chicos. Chau, chau. Chau.